los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. El Procurador General del Estado, Diego García, estudia la posibilidad de apelar un fallo judicial en contra del Ecuador. La decisión del juez John Thornton de la Corte del Condado de Miami-Dade, Florida, que impide que el Estado ecuatoriano acceda a los bienes de los hermanos Isaías Dazum en los Estados Unidos. La Procuraduría presentará el recurso legal ante la Corte de Apelaciones en los siguientes 30 días, contados a partir de la fecha que reciba oficialmente la notificación. Norton tomó la decisión el día 30 de mayo pasado. Y la Marina de Guerra del Perú activa un plan de contingencia para prevenir la contaminación por un derrame de más de 10.000 barriles de crudo ocurrido en la provincia de Sucumbíos y que estiman que podría llegar al territorio peruano. Los militares han coordinado con Petroperú para la provisión de apoyo con personal técnico y material y también equipos de contención. Y por decreto ejecutivo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, tendrá bajo su coordinación 14 ministerios de Estado, entre ellos de electricidad, telecomunicaciones, agricultura, relaciones laborales, transporte, industrias, Secretaría Nacional del Agua, entre otros. Además, otra de las facultades que se le otorga mediante el decreto está la de negociar acuerdos comerciales que planifique el régimen. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea continuó con el análisis de las reformas a la Ley de Minería. Luego de finalizar el primer debate en el Pleno, los asambleístas de la comisión intentan recoger las 40 observaciones realizadas por los legisladores y también los sectores sociales. Lo que está claro para el oficialismo es que al ser un proyecto urgente económico, podrá efectuarse la consulta prelegislativa a las comunidades indígenas. No podrá efectuarse según el gobierno. Hay que corregir eso. Lograr armonizar el derecho humano a vivir en comunidad y a la justicia indígena con el ordenamiento jurídico ha sido una tarea pendiente desde hace muchísimos años atrás en la justicia ecuatoriana. Hoy, el Consejo de la Judicatura y dirigentes indígenas dialogan sobre los ámbitos de competencia y aplicación de esa justicia indígena en los diferentes espacios, cuyos excesos, visibles para algunos, en casos tan recientes, han sido cuestionados. Es quizá uno de los casos más emblemáticos en donde la justicia indígena parece estar reñida con la justicia ordinaria. Ocurrió hace pocos días en la comuna Sisí de la provincia de Cañar. A este hombre se lo acusa de abuso sexual durante 3 años. Este ya viene siendo desde 2010. La justicia ordinaria lo mantuvo en la cárcel por 3 meses, pero la comunidad reclamó competencia y la suerte del supuesto violador cambió. Lo que hubieran sido al menos 16 años de cárcel se transformaron en 10.000 plantas por sembrar, un proceso de sanación y $10.000 para sanear a la persona afectada. El caso mueve ahora a las autoridades del Consejo de la Judicatura y la dirigencia indígena en busca de acuerdos y límites. Gustavo Yalc tiene claro que casos como este no ameritan una mera sanación. Cuando están derechos de mujeres, de niños, de niñas concernidos, priman esos derechos. Hay el interés superior del niño. La Constitución garantiza la aplicación de la justicia indígena para que las comunidades resuelvan conflictos internos. Y aquí el problema. Para los indígenas, todo lo que vulnere la tranquilidad de la comunidad es un conflicto interno. El conflicto interno es desde lo más pequeño hasta el conflicto más complicado. En ese punto no hemos tenido un acuerdo. Otro caso igualmente reciente. Indígenas reciben castigo corporal y la comunidad ejerce justicia por infidelidad. Y quizá la justicia ordinaria no habría reclamado la competencia de un caso de infidelidad como este.
Es por eso que indígenas y autoridades de justicia se sientan en la mesa del diálogo para resolver los límites de la justicia indígena y los alcances de la justicia ordinaria. El diálogo apenas comienza. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Para poder analizar un poco más este tema, nos acompaña Guillermo Churuchumbí, presidente de una de las confederaciones de nuestros pueblos indígenas. Gracias, Guillermo, por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Y una de las importancias o de los caminos para poder aplicar las diferentes concepciones del derecho es tener definiciones claras. Y me gustaría que empecemos con la primera, con aquella que dice cualquier cosa que llegase a afectar o vulnerar la comunidad indígena. ¿Hasta dónde o cómo debemos entender esa vulnerabilidad? Sí, muy buenos días con todos los amigos y amigas televidentes. La verdad es que hay que entender que el tema de justicia en el Ecuador hay dificultades y limitaciones tanto en la justicia ordinaria como en la justicia indígena. En ese contexto creemos que es importante generar todo un proceso de debate y de comprensión, porque creemos que la justicia en el Ecuador principalmente existe dos jurisdicciones de justicia, tanto la justicia indígena como la justicia ordinaria. Por ejemplo, el día de ayer hemos generado un proceso de debate en el Consejo de Judicatura, donde prácticamente hemos quedado de acuerdo que hay dos sistemas, dos formas de administrar justicia, dos comprensiones, dos filosofías, dos cosmovisiones. Por decir, para la justicia ordinaria podemos entender desde la legalidad, desde la materialidad, desde los hechos, pero para la justicia indígena podemos entender desde la espiritualidad, desde la materialidad, pero también desde la legitimidad, desde la participación social, comunitaria. Y además podemos entender también que el tema de justicia indígena es participativa, es con consentimiento de las familias, con el consentimiento de la comunidad, con la finalidad de hacer un proceso de reparación integral, de curación, y además también permite todo un proceso digamos, de sanación espiritual y material de los hechos. Sin duda alguna, Guillermo, la visión un poco más integrada y hasta holística, diríamos, de la conducta humana dentro de la comunidad indígena choca con lo lógico y con lo escrito y hasta matemático que puede ser el derecho. Sin embargo, nos toca ir cortando los abismos para por lo menos tener algunas cosas en común y claras absolutamente, como por ejemplo, ¿cómo pudiéramos definir quién es indígena? Ejemplo, en el derecho ordinario, una persona ecuatoriana es aquella persona que nace en el Ecuador o que obtiene su ciudadanía. Pregunto, si por ejemplo un hijo suyo o un sobrino, primo, pues nació en el Ecuador, nació dentro de su comunidad indígena y vive hace 25 años, 30, 40 años fuera del Ecuador, fuera de esa circunscripción indígena y vuelve o comete una infracción, ¿es acaso esa persona considerada como indígena? Solo como para poner un ejemplo de definición. De acuerdo a la Constitución, claramente manifiesta que todos los conflictos internos deberán ser resueltos al interior de la comunidad. No, en la Constitución y en los convenios internacionales no dice si es indígena o es indígena. Lo que sí claramente especifica, todo delito interno, todo conflicto que haya suscitado dentro de una jurisdicción indígena o pueblo de nacionalidad deberá ser sometido al sistema de justicia indígena. Por eso precisamente entonces Guillermo, solamente para tener esa idea, entonces según lo que usted acaba de decir, alguien que no se considera indígena puede ser considerado autor, cómplice o encubridor por usar palabras del derecho ordinario, de la justicia ordinaria, dentro de una comunidad y ser castigado, entre comillas, como eso, aunque nunca en su vida ha tenido ninguna consanguinidad ni ninguna relación, además la de ser compatriotas de esta tierra, con esa comunidad indígena. ¿Es así? Primero, entonces? Primero hay que entender, a ver, uno cuando se viaja a Estados Unidos o a España, se somete dentro de las normas de esos países. Igual dentro del territorio ecuatoriano también. Yo, por ejemplo, soy ecuatoriano, pero soy quichua cayambe ecuatoriano. Esto significa que todo delito, toda desarmonía dentro de la comunidad es importante que debe ser resuelto al interior de las comunidades.
Por eso creemos que es importante generar todo un proceso de coordinación, de debate también sobre el tema de justicia. Lastimosamente, la justicia en el Ecuador, tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena, también sí tiene dificultades. Entonces, por eso creemos que es importante generar un proceso de debate y todo delito dentro de la comunidad genera desarmonía, genera ruptura social y por lo tanto deberá ser tratado dentro de los procedimientos comunitarios para el proceso de reincorporación, para el proceso de reintegración social y además también a veces se ha satanizado el tema de justicia indígena. Nosotros estamos plenamente de acuerdo. Hay algunos grupos como el tema de justicieros, algunos grupos que no necesariamente son autoridades indígenas y estos hechos a veces nos han hecho quedar mal al tema de la justicia indígena, porque por eso creemos que el tema de justicia indígena es para armonizar la comunidad, para fortalecer la comunidad, para armonizar dentro de la familia y de todo el entorno social. Por eso creemos que es importante. Entonces no tenemos claro primero quién es indígena y cuál es el ámbito geográfico para la aplicación de la justicia indígena. Son las dos dudas que le digo personal y soy una curiosa, saben, mis amigos televidentes, la curiosidad que tengo sobre la aplicación de los derechos humanos en el Ecuador queda desde hace muchos años para algunos la duda de si la justicia indígena tiene claro una propuesta de un ámbito geográfico, es decir, en qué parte del país se puede decir que geográficamente se necesita cometer un delito para que esa justicia la aplique. Y, por otro lado, ¿a quién debe de considerarse indígena para poder tener una autoridad que decida sobre usted yo no voy a resolver porque usted es indígena y tiene que ir a la comunidad? Y esa es la gran pregunta que queda como al aire, como base para una reflexión futura. Mire, en la Constitución del Ecuador es muy clara en el artículo 171, en los convenios internacionales claramente especifica todo conflicto, todo delito que se suscitó. No se olvide que en el artículo 171 dice, los conflictos internos en la comunidad, en el pueblo, en la nacionalidad, deberán ser resueltos dentro. Yo mismo, mire, yo he resuelto varios casos que no siendo indígenas, problemas de tránsito, problemas de abigeato, problemas de robo, que no siendo indígenas, pero el conflicto suscitó dentro de la comunidad, esto significa que la autoridad comunitaria está en la capacidad de resolverlo. Y en eso no solamente coincidimos, sino que creemos firmemente que los conflictos deben de resolverse justo donde nacen, para poder evitar que crezca o que incluyen justamente a otras personas. Guillermo, gracias por estar en los desayunos de 24 horas. Vamos a seguir con este tema y seguramente le vamos a pedir de favor que nos vuelva a acompañar en este debate. Que tenga un excelente día. Sí, creemos que es importante generar todo un proceso de debate. Y en eso estamos de acuerdo, sobre todo un proceso de diálogo. Gracias, Guillermo, se me acaba el tiempo, lamentablemente. Tenemos que ir a un corte, pero hablando de justicia, quiero contarles lo que piden los familiares de Arenita, el hincha barcelonista que murió en un confuso incidente con la policía y con videos de la policía, con videos que muestran cómo agentes de la policía tienen en las manos las armas. La justicia, la fiscalía, ni el Ministerio del Interior han dejado ver en concreto una decisión lo suficientemente radical para que los culpables estén detenidos. Quédese en los desayunos de 24 horas. Ya volvemos. Sí, ya son 7 meses que han transcurrido desde la muerte del hincha barcelonista George Michael Murillo, más conocido como Arenita, ocurrida en el Puente de la Unidad Nacional. Un hecho confuso que involucra a hinchas y a policías. Recordemos el caso. Han pasado 7 meses de estas imágenes. Los videos captaron el momento exacto en el que una bala impactó en la frente de George Michael Murillo, un joven hincha barcelonista que el pasado 4 de noviembre no pudo ver jugar a su equipo. De dónde vino la bala aún no está claro. Las primeras investigaciones señalaron a Byron Miguel Velázquez Briones, alias Lagartija, como el presunto autor del disparo. Un día después del asesinato, el juez 25º de Garantías Penales, Galo Almeida Tapia, le dictó prisión preventiva por 30 días. Sin embargo, la participación
participación de los policías en el hecho no estaba del todo claro. De su parte, el ministro del Interior, José Serrano, aseguró que la policía transparentaría las investigaciones en torno a la muerte de Murillo León. Para el 22 de noviembre, la defensa de la familia de Murillo solicitó a la fiscal de Durán, Fanny Castro, que vincule al proceso penal a 5 miembros de la policía que reconocieron que dispararon sus armas de dotación durante los disturbios que ocurrieron en el puente de la Unidad Nacional. 5 días después, la primera sala de lo civil del Guayas concedió el recurso de habeas corpus a Byron Velázquez Briones. Según la defensa de Velázquez, los jueces determinaron que su detención fue ilegítima. El 7 de diciembre, el juez Galo Almeida Tapia resolvió anular todas las diligencias e indagaciones que se habían efectuado. Para finales de diciembre pasado, la fiscal Fanny Castro, encargada de las investigaciones, se excusó de seguir con el caso y lo envió al fiscal distrital Paul Ponce para que realice un nuevo sorteo. Por 3 ocasiones, el caso de Murillo ha cambiado de fiscal. Actualmente está en manos de la fiscal de intervención inmediata, María Dolores Coloma. Para la semana pasada se había fijado la audiencia de formulación de cargos en contra de Armandino Manuel Mesa y Jorge Aníbal Hualotuña Huamanarca, ambos policías. Pero al no asistir Coloma, la diligencia tuvo que ser suspendida. Un informe de balística de la Unidad de Criminalística de la Policía Judicial determina que 2 armas de fuego que pertenecen a estos uniformados habrían sido detonadas el día de la muerte del hincha barcelonista. Según Coloma, están a la espera de que el juez determine una nueva fecha. Joana Ramos, 24 horas. Está con nosotros George Murillo y su esposa Jacqueline León. Ambos son padres de George, alias Arenita. Gracias por estar aquí con nosotros. Y Jacqueline, gracias. Gracias por estar aquí en medio de un dolor simplemente indescriptible. Y Desayunos 24 horas Teleamazonas, yo creo que todo el país se sigue de cerca a este caso, porque, y quisiera que lo comente, no solamente se destruyó su familia, sino la del otro, la que la policía intentó acusar también como criminal y resultó no serlo. Claro, esto está claro para todo el país, ya no es un caso solamente nomás para todo el país, sino fuera del país. Llegó el caso de mi hijo, no solamente destruyeron a mi familia, destruyeron a mí, a toda una familia completa, sino también dañaron a la familia del chico Lagartija, a quien involucraron. Todos ellos tramaron todo esto. Son 7 meses que han pasado de la muerte de mi hijo y hasta la vez no hay ni un policía, no hay ni un policía detenido para seguir el caso. Y en eso le preguntamos a George, el padre, ¿cómo puede usted definir el avance del proceso en busca de los culpables? Lento, muy lento. Mírese que se han hecho 2 audiencias. La primera fue fallida porque no fue un abogado de los policías. Cada policía tiene 2 abogados y porque no hubo un abogado, suspendieron la audiencia. La segunda la suspendieron porque no asistió la abogada Coloma, que es la fiscal. Se había ido de viaje, no sé, ellos, los policías, los abogados de los policías y los policías tenían conocimiento de que no iba a ir, pero nosotros llegamos ahí y recién nos enteramos de que no iba a ir. Son cositas que nos tienen así preocupados, porque nosotros tenemos que andar averiguando a qué hora y qué día nos tocan las audiencias. Yo mandé a mi esposa y un día antes, mañana le toca la audiencia. Si no, vamos a averiguar así. Ellos no nos notifican ni al abogado, no sé qué está pasando. Quiere que nosotros también fallemos. ¿Quién? Cuando dice quieren que no nos notifique, ¿se trata quién? ¿Del despacho de un fiscal? Desde el despacho del 32º del abogado Galo Almeida, que es el juez que está siguiendo la causa, que debe llamar a audiencia para formularles cargo a los policías. Por otro lado, al principio hubo varias versiones del gobierno a través del Ministerio del Interior y la final fue una declaración de condolencias y de una promesa de investigación. El Ministerio del Interior, en concreto, ¿qué ha hecho para que este juicio avance? Nada, no han hecho nada, ni la Fiscalía, ni la Judicatura, nadie ha hecho nada todavía. Mire, vamos a 7 meses, ya cumplimos ayer 7 meses de la muerte de mi hijo y todavía no hay ni un solo policía detenido. En otros casos cogen cualquier cantidad de gente y los tienen presos para investigaciones. Acá están los policías señalados, los 6 policías que están señalados y solo a la vez han puesto a 2. Y aún así no le pueden formular los cargos porque fallan las audiencias. Es decir, hay 6 policías vistos como sospechosos, claro, de los cuales han iniciado acción administrativa a 2. Solo a 2. Sin embargo, los 6 siguen en la calle. Siguen trabajando. Siguen trabajando. Y ellos saben lo que está pasando porque la última audiencia estaba viendo el partido el policía Hualotuña
y con una sonrisa en la boca me miraban y me decían, como que dice, ni saben que no va a haber audiencia. Cuando fuimos al VC del recreo para la audiencia, y ella sabía que no iba a haber y se me ríe viendo el partido de la selección. Cuando llega el abogado que le dicen que no hay audiencia porque no bailan. Ellos están enterados de todo, ellos menos sabían nosotros. desde antes. Sí. Yo movilizo gente, no es solo que movilizo gente, la gente me acompaña, vecinos, familiares, los hinchas mismos de la barra, del grupo de él, que es el Grupo Sentimiento, otros hinchas que vienen hasta de Guayaquil, me acompañan para hacer fuerza. ¿Y qué hago yo con toda esa gente ahí? ¿Por qué no nos notifica? ¿Por qué no le mandan un mail al abogado? Mira, no va a haber la audiencia. Finalmente, usted le ha presentado una queja al Consejo de la Judicatura de todo el comportamiento de los jueces, esa lentitud que está menoscabando la posibilidad de que se encuentren los culpables. Vamos a presentar uno, estamos en trámite con el abogado ha tenido unas ocupaciones ahorita y tengo que estar hoy día en la tarde para hacer un escrito y presentarle a la Judicatura, no solo a la Judicatura, también a la Fiscalía General. ¿Por qué tres fiscales en un solo caso? Y mandar mi caso a Guayaquil, porque mi caso ya está en Guayaquil, no está aquí, no está en Durán como debería ser. Sí, es raro todo lo que está pasando. Déjenos saber las copias de esas reclamaciones, tanto el fiscal general como el Consejo de la Judicatura, para seguirlos acompañando en este proceso, que no solamente le importa a la familia, sino a todos. Documentos para que se esclarezca esto, porque mi hijo ya cumplió 7 meses y seguimos sufriendo. Ve como mi señora llora. Cada vez que ve ese video por alguna noticia, ella se quiebra. Hay una frase con la que quisiera terminar este programa, y es la frase de Jacqueline: que se cumpla la promesa de justicia, nada más. Con eso es suficiente. Gracias por acompañarnos a los Desayunos 24 horas. Amigos, muy buenos días. En el mes de mayo vimos el comportamiento de las bolsas de Nueva York, Frankfurt y Tokio. Hoy queremos ver el comportamiento de la bolsa de Londres. La bolsa de Londres, al igual que las 3 ya analizadas, tiene un índice que nos da una imagen del comportamiento de los precios de las acciones negociadas ahí. En Londres, al igual que en Tokio, las acciones están hoy no en su nivel más alto de la historia, aunque en el caso de Londres tampoco están muy lejos del récord. El FTSE, el índice publicado por el diario Financial Times, estaba a inicios del año 85 en 1.280 puntos. Desde fines de la década de los 90 tuvo un aumento muy rápido y llegó casi a 7.000 puntos a fines del año 99. En otras palabras, el precio de las acciones se había multiplicado en promedio por 5. Pero desde esa fecha el precio de las acciones nunca ha vuelto a ese nivel. En realidad cayó hasta inicios del siglo, luego se volvió a recuperar, pero la crisis mundial lo obligó a volver a bajar. En el mes de mayo, el índice FTSE estaba justo por debajo de los 6.800 puntos, es decir, por arriba de lo que estuvo antes de la crisis, pero por debajo de lo que estuvo en su mejor momento de la historia. Muchas gracias.